Hola, soy el pastor Matías Hernández. Hoy traigo un mensaje que va a ser de mucha edificación para tu vida. Hoy quiero hablarte un poco acerca de lo que es la iglesia. Tal vez tú tengas un concepto propio de lo que es para ti la iglesia, pero algo que nosotros debemos de saber cuál es el concepto de Dios, de lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el reino de los cielos estableciéndose aquí en la tierra. Y para entender lo que es el reino de los cielos que se está estableciendo aquí en la tierra, necesario es que nosotros primeramente entendamos lo que es el reino de los cielos allá en los cielos. Allá en los cielos hay un rey. Allá en los cielos hay un sistema teocrático. Allá no hay elecciones, allá no hay democracia, ni otro sistema de gobierno como el que hay en este mundo. Allá tenemos un dictador, pero un dictador bueno. Se llama Jehová de los ejércitos. Y él, viendo la condición de nuestras vidas, quiso enviar a Jesús a establecer un reino, porque los reinos de este mundo están siendo gobernados por el príncipe de este mundo, esto es Satanás, bajo un dominio que está regido por el pecado, que nos tiene sometidos a una esclavitud. Esta esclavitud es la esclavitud del pecado. Pero el reino que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer a esta tierra es un reino santo, es un reino con una cultura totalmente diferente a la cultura de los reinos de este mundo. Él por eso tuvo mucha contradicción, tuvo una batalla muy difícil cuando él vino a establecer este reino en esta tierra. Su reino en esta tierra tuvo mucha contradicción de pecadores. Siendo él Dios, se hizo hombre y como hombre llevó una condición de siervo y como siervo tuvo una muerte de cruz. ¿Por qué tuvo esto el Señor Jesucristo siendo Dios? Bueno, él tuvo esto por causa de que tuvo una lucha contra las fuerzas del diablo, contra las fuerzas del enemigo. Él tuvo que, como dice la palabra de Dios en Mateo 12:11, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Él, como el más valiente de los hijos de los hombres, vino a tener una pelea contra Satanás, contra el pecado y contra la muerte. Y él, siendo Dios, vino a este mundo y tuvo una lucha terrible contra Satanás, contra la muerte y el pecado. Y venció siendo obediente a un mandamiento que el Padre le dio. Y así establece un reino y él está haciendo un llamado a todos los reinos de este mundo para que vengan a formar su reino, para que vengan a conformar el reino de los cielos que se está estableciendo aquí en la tierra. Es un reino con una cultura totalmente diferente, con principios muy diferentes a los establecidos por los reinos en este mundo. Los reinos de este mundo están fundamentados en el pecado. Los reinos de este mundo tienen una cultura totalmente a la cultura de los reinos, del reino de los cielos. Su reino es santo, su reino está fundamentado en principios como el perdón, la misericordia, el amor, la benevolencia, la paciencia, la benignidad, la templanza. Todos estos principios le siguen a aquellos que adoptan su palabra. La palabra de Dios es el mandamiento para cada uno de aquellos sus súbditos que quieren vivir conforme al mandamiento del Rey. Y
este mandamiento que nosotros adoptamos según su evangelio, el evangelio del reino o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, trae cambios a nuestras vidas, porque nosotros venimos viciados de este mundo y hemos dejado el reino de este mundo para adoptar el reino de los cielos. Y como todo reino tiene su propia constitución, así el reino tiene la constitución del reino, esto es el evangelio de Jesucristo, el cual todos aquellos que quieren conformar su reino tienen que tomar estos principios, los principios de esta constitución del reino. Esto es el evangelio de Jesucristo, que trae cambios, que trae transformaciones a nuestras vidas. La palabra restauración indica volver a nuestros orígenes. La palabra restauración indica volver a nuestro estado original, como Dios nos creó originalmente. Y originalmente Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Pero con la entrada del pecado, todo esto vino a degenerarse. Nuestras vidas no son lo que originalmente Dios creó. Nuestros cuerpos que estaban gobernados por el Espíritu Santo, que estaba gobernado por Dios mismo, con el cual teníamos comunión, era muy diferente lo que existía en este mundo a como ahora lo vemos. Nuestros cuerpos eran totalmente diferentes, porque Dios nos creó para vivir para siempre, porque Dios nos creó perfectos, sin una relación con el pecado. Nos creó santos, pero con la entrada del pecado todo esto se degeneró, y Dios, teniendo misericordia del pecador, Dios teniendo misericordia de la humanidad, envió a su propio Hijo para mostrarnos el camino, para mostrarnos esa cultura de reino, para que nosotros, adoptando su palabra, nosotros fuésemos transformados y vivir como se vive en los cielos. Por eso dice el bosquejo del Padre Nuestro: hágase tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Y nosotros hemos de tomar su mandamiento para vivir como se vive en la tierra. Aquí estamos aprendiendo a vivir como se vive en los cielos. Y todos aquellos que se esfuercen y que sean valientes, porque así como nuestro Señor Jesucristo sufrió batallas para vencer al pecado y a la muerte y al mismo Satanás, así también nosotros hemos de confrontar batallas, y nosotros hemos de ser valientes. Y la palabra violento indica que debemos de ser hombres de guerra para conquistar, para tomar lo que por medio de nuestro Señor Jesucristo ha alcanzado. Esto es, volver a tomar el reino que una vez el hombre tuvo, pero que lo perdió por causa del pecado, pero que ahora nuestro Señor Jesucristo vuelve a retomarlo. Y nosotros, como súbditos, como creyentes de Él, como un rey para nosotros, como iglesia, entonces también nosotros, como su cuerpo y como súbditos suyos, hemos de tomar como posesión nuestra los confines de la tierra. Y vamos a tener esas batallas, porque lo que Satanás no quiere de nosotros es que esta palabra la pongamos por obra. Mientras que esta palabra no traiga transformaciones a nuestras vidas, nosotros seguiremos siendo gente religiosa, gente pensando que porque nosotros estamos haciendo buenas obras, estamos haciendo según nosotros lo que está agradando a Dios, y no estamos haciendo su voluntad, entonces nosotros solamente lo que estamos ocasionando es rechazar ese reino, esos principios que Él nos da. Y nosotros tenemos que ser valientes para pelear y arrebatar
lo que por herencia nos pertenece, para una vez más que venga nuestro Señor Jesucristo cuando se alcance un número determinado, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Él venga y establezca su reino ya no con métodos persuasivos, sino con poder, con violencia, tomando por posesión suya lo que ganó en la cruz del Calvario. Y todos aquellos que amaron su palabra y anduvieron en pos de ella, entonces se establecerá su reino por un milenio, como lo dice el libro de Apocalipsis, porque lo que prometió a nuestros primeros padres, esto el Señor lo cumplirá, y el hombre reinará sobre esta tierra por 1000 años, siendo nuestro Señor Jesucristo el postrer Adán, el Rey de reyes y Señor de señores, y todos aquellos que creyeron a su palabra, pero también la pusieron por obra. No fueron meramente hombres que retuvieron una palabra, pero que nunca tuvieron la disposición de ponerla por obra. El concepto iglesia encierra principios de reino que deben de ser atendidos para ponerla por obra. La palabra de Dios no es para que la memoricemos solamente, es para que la pongamos por obra. Y hoy en día hay un problema generalizado. Hoy en día nosotros decimos que creemos en Jesús y que le hemos recibido como el Señor y como el Salvador de nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a poner por obra su palabra. Y esto es mera religión, esto es método humano, esto no agrada a Dios. Pero vienen tiempos de definición, vienen tiempos en que habrá quienes en medio de un tiempo caótico, un tiempo donde la tierra va a tambalear como un ebrio, donde van a ser quebrantadas las economías y los reinos de este mundo, y muchos se volverán al Señor. Aún una iglesia que se extravió, que anduvo por sus propios caminos, tendrá que reconocer que se equivocó y va a tener la oportunidad de definirse, va a tener la oportunidad de retomar el camino y volverse a su Dios, y así alcanzar esa salvación tan grande. Dios va a levantar su nombre en estos postreros tiempos. Dios está esperándote con sus brazos abiertos. Debes de atender a su palabra. Esos son los principios de reino. Debes atender y volverte a tu Dios, que te ama, pero que no es conforme a tus principios, y tal vez tú tengas un concepto muy equivocado de lo que es el reino de los cielos. Tal vez tú tengas un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Tú tienes que tener el concepto correcto, y que viene de Dios y que viene por una revelación, y junto con la revelación un poder. Esto es el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, para que lo que humanamente no puedas hacer, Él te va a ayudar, porque tú tienes esa necesidad de agradarle. Tú tienes esa necesidad de servirle en medio de toda adversidad que el enemigo venga a traerte, porque en la medida que Él te obstaculice y tú te mantengas en la fe, tú vas a crecer en la fe. Es en la medida en que van a ser derribados tus enemigos, porque no es nada más reprender a Satanás. Estamos en medio de una batalla, la batalla de la fe. Y si tú te mantienes en la fe, y esta fe tiene su fundamento, es la palabra de Dios, es su evangelio. Y si tú crees que sufres porque el enemigo viene y te hace guerra por medio de problemas, por medio de circunstancias, pero si tú permaneces firme en la fe, entonces verdaderamente el que sufre
es el mismo enemigo, porque es por medio de la batalla de la fe en que derribas a tus adversarios. Es por medio de la batalla de la fe que si tú te mantienes en esa fe de la palabra, sosteniendo la palabra en tu vida, entonces tus enemigos caen. Tú, aunque te echen al horno de fuego, tú ahí vas a ver cómo tus enemigos caen en sus propias trampas. Ahí vas a ver cómo tus enemigos, como un Daniel que fue echado al pozo de los leones cuando lo sacó el rey, cuando salió una vez más, a los que echaron al pozo de los leones fueron a sus enemigos. Así como los amigos de Daniel, cuando cayeron a ese horno de fuego, cuando salieron, entonces a los que echaron en ese horno de fuego fue a sus propios enemigos. Así es hoy en día. Tus enemigos están siendo derribados porque tú te mantienes firme en la fe, por vida o por muerte. Eso es reino de los cielos y ese es el concepto que tú tienes que adoptar. Y por medio de esa fe, de estos hombres valientes, estos hombres de guerra como Daniel y sus amigos, entonces el rey creyó en Dios, entonces dictó leyes para que no se hablase en contra del Dios de Daniel y el Dios de los amigos de Daniel. Entonces, así es como se hace extensivo el reino de los cielos. Así es como el reino de los cielos es de influencia, porque cuando salieron del pozo de los leones y cuando salieron del horno de fuego, fueron promovidos en el reino. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si tú mantienes tu fe en medio de toda adversidad, entonces Dios te va a promover en su reino y vas a ser tú de influencia donde quiera que tú te encuentres. Y vas a dar a conocer a tu Dios. Vas a dar a conocer a aquel que quiere rescatar a todos aquellos que se acerquen a Él, a todo este mundo por el cual Él murió y que te tiene a ti para que tú lo expreses de la manera correcta. Muchos no se quieren acercar a Dios porque lo estamos representando mal. Dios quiere que lo representes bien. Dios quiere que lo representes tal cual. Y si tú lo representas bien, porque tú eres embajador del reino de los cielos, como si Dios rogase por medio tuyo, reconciliaos con Dios. Ese es tu mensaje, el mensaje de la reconciliación para con nuestro Dios que nos ama. Y Dios no solamente te ama a ti, porque a veces tenemos el concepto de que recibe a Jesús como Señor y como Salvador de nuestra vida y nos pasamos los 10, 15, 20 años y sin pena ni gloria. Y lo que Dios quiere es que nosotros siempre estemos trabajando en los negocios del Rey. Lo que Dios quiere es que nosotros siempre estemos activos en oración, meditando en su palabra, metidos a la palabra, no dejando de reunirnos en la iglesia, como muchos tienen por costumbre, porque piensan que porque ya no le hacen mal a nadie, entonces no tienen tanta necesidad de ir a la iglesia. Pero te quiero decir una cosa, esa gente piensa que es buena y Dios no viene por gente buena, Dios viene por gente obediente que se ajuste a sus principios, y ese es un mandamiento fundamental, no dejarnos de reunir, porque ese es el cuerpo de Cristo. Y el que se siente muy independiente, ya no queriendo asistir a la iglesia, entonces ese por su propia cuenta se hace a un lado de lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces tú tienes que entender que es el reino de los cielos. Ahí es absoluta obediencia. Y obediencia
primeramente para con las autoridades que nos representan delante de Dios, porque Dios delega autoridades, ¿sí? Es el pastor, es el profeta, es el evangelista, etcétera, etcétera. Estos representan a Dios, no son perfectos. El único perfecto es Jesús, pero no dejan de ser sus representantes para que tú seas obediente a ellos. Y siendo obediente a ellos, entonces eres obediente a Dios. Aquí no es una democracia para quitar a un pastor porque ya no me gustó y poner otro. Aquí no se trata de que esta iglesia ya no me gustó, me voy a otra. Aquí Dios te permite ver deficiencias aún desde tu pastor para que tú seas un fiel intercesor, para que te identifiques con Jesús, que nosotros siendo pecadores todavía, porque no hay hombre perfecto ni iglesia perfecta, Él sigue intercediendo por su iglesia. Y acuérdate, la iglesia es el reino de los cielos estableciéndose aquí en la tierra. Entonces nosotros solamente hemos de ser obedientes siempre y cuando no se nos empiecen a dar algunos mandamientos fuera de la palabra. Porque si empezamos a ver esas cosas, tenemos todo el derecho de entonces sí buscar una iglesia donde se predique de la manera correcta. Porque todos podemos empezar bien, pero podemos terminar mal. Muchas de las sectas que ahora conoces pudieron haber empezado bien, pero terminaron mal y cada quien empezó a edificar su propio reino. Que no sea eso en ti, que tú vivas de manera transparente delante de tu Dios y toleres y disimules agravios, porque eso habla de tu madurez, de tu crecimiento, porque cada día te estás pareciendo más a Jesús, porque ese es el principio de la restauración, volver a nuestros orígenes, como Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Así también por medio de la palabra y por medio de su Espíritu Santo, nosotros somos restaurados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, el que nos creó en nuestros orígenes, el que creó a Adán y a Eva en esos orígenes, pero por causa del pecado el mundo está como está, pero Dios está restaurando todas las cosas por medio de su palabra y por medio del poder de su Espíritu Santo. No permitas ser confundido, métete en la presencia de Dios por medio de la oración. Métete a la presencia de Dios por medio de ayunos, por medio de vigilias. Y sabes, Dios no te va a entregar a la confusión. Dios no te va a entregar al pecado, porque Él es tu fuerza. Él es tu fuerza porque es su Espíritu Santo en Él obrando, porque tú le das la oportunidad que Él obre, porque te humillas delante de Él, porque te presentas necesitado de Jehová. Y así es como Dios, por medio de ti, hará grandes cosas, porque Dios va a levantar a su pueblo. En estos postreros tiempos se cumplirá la palabra que nos habla a través de Ageo. La gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Y nosotros somos la casa postrera. Tú eres una persona muy útil en las manos de Dios para la extensión de su reino. Y su reino es un reino de guerra o de violencia, para que tú te animes, para que tú te goces en la presencia de tu Dios, siendo obediente, porque tu rey viene brincando por los montes, saltando por los collados al encuentro de su amada. El Señor te bendiga y espero que recibas esta palabra. Amén. Queremos que estés muy atento porque vamos a estar subiendo mensajes cortos que van a ser de mucha edificación para tu vida.
Está atento y vas a ver ministros que han sido formados de manera genuina por la palabra, de manera genuina por el poder del Espíritu Santo. Por eso normalmente nosotros decimos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para nuestro bendito Salvador. El Señor te bendiga. Amén.